Hola, mi nombre es María Luisa Araiza León y el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante. Introducción. ¿Alguna vez te has sentido discriminado en el trabajo por la manera en la que te ves, actúas o vistes? Pues el día de hoy hablaremos sobre la discriminación laboral. ¿Qué es la discriminación laboral? Por discriminación laboral se entiende la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesional, salarial o moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral. Generalmente, la discriminación en el trabajo se origina cuando el trabajador afectado presenta alguna diferencia apreciable respecto al resto de la plantilla. Estas diferencias pueden ser meramente físicas, como sucede con el género, el origen étnico o la incidencia de alguna enfermedad o incapacidad, o culturales, como la religión o la nacionalidad. En cualquiera de los casos, los afectados sufren agravios como salarios más bajos, horarios abusivos, ataques personales, menores opciones de promoción profesional o menosprecios y exclusiones por parte de sus compañeros y o jefes. Los principales tipos de discriminación son los siguientes: nacionalidad u origen étnico. La nacionalidad no es un factor de discriminación per se, dado que muchos trabajadores extranjeros son vistos incluso con admiración por sus compañeros. Género. La discriminación de la mujer en el trabajo acapara muchos titulares en la actualidad. Este fenómeno abarca situaciones como la conocida como brecha salarial de género, esto es, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, o como el déficit de mujeres en puestos directivos. La discriminación laboral de la mujer también puede producirse entre compañeros, como cuando se realizan comentarios sarcásticos o bromas de mal gusto sobre las supuestas capacidades de un género u otro. Edad. La discriminación laboral por motivos de edad se observa en los dos extremos del mercado. Por un lado, los trabajadores más jóvenes pueden sufrir abusos en sus condiciones laborales, salarios más bajos, jornadas de trabajo más largas, aprovechando su situación de vulnerabilidad económica. Por otro lado, los profesionales más veteranos pueden ser estigmatizados como personas anticuadas o sin las habilidades necesarias para afrontar los desafíos actuales. Maternidad. Es otro tipo de discriminación laboral de la mujer. Las empleadas que se quedan embarazadas pueden verse perjudicadas a la hora de optar a un ascenso o incluso retroceder a algún puesto en el organigrama de la empresa. De igual modo, muchas mujeres todavía son interrogadas en las entrevistas de trabajo sobre si contemplan la maternidad a corto o medio plazo, arriesgándose a no ser escogidas en caso afirmativo. Religión. Ya no es un factor de discriminación tan común como hace años, pero determinadas muestras de religiosidad todavía pueden provocar situaciones complicadas en el trabajo. Aquí la discriminación suele plantearse de dos formas: o bien los responsables de la contratación descartan al candidato por su religión, o bien el resto de empleados lo someten a una marginación en la oficina. La ideología. Cuando un empleado tiene unas opciones distintas a la de la mayoría de sus compañeros, es posible que se vea excluido del grupo o que el resto de trabajadores eviten o reduzcan al mínimo la interacción con esta persona. Orientación sexual. A mediados del siglo XX, la orientación sexual podía ser un factor de discriminación especialmente cruel en las empresas y en otros espacios de socialización. Esta situación ha mejorado, pero todavía perviven ciertos prejuicios contra colectivos homosexuales y transexuales, lo que lleva a verter comentarios injuriosos u ofensivos con los empleados que tengan estas orientaciones sexuales. Estatus social.
pone el acento en la posición social de los trabajadores, promocionando a quienes se consideran más cercanos a la dirección y relegando a funciones menos ambiciosas a quienes proceden de sectores más humildes. Enfermedad o discapacidad. Nuevamente, un aspecto físico del trabajador es la excusa para discriminarlo en su entorno laboral. Esta discriminación obedece a un temor sobre el posible contagio de la enfermedad que padece el trabajador. En profesionales con alguna discapacidad pueden ser vistos como menos aptos que otros trabajadores, perjudicando su empleabilidad o destinándolos a puestos menos relevantes. Acoso sexual. El acoso sexual en el espacio de trabajo es un comportamiento totalmente inaceptable, que puede tener duras consecuencias para la víctima y la compañía. Prevenirlo y combatirlo es responsabilidad de la empresa, que en muchos casos, y desgraciadamente, ignora el problema. Detectar un caso de acoso sexual en el trabajo es un problema grave que debe tratarse inmediato con medidas severas para proteger a la víctima de entorno hostil en el que se ha visto obligada a desempeñar sus funciones laborales. Prevención y eliminación de la discriminación. Para lograr el crecimiento de la sociedad es necesario desarrollar estrategias que promuevan la equidad, fomentando la cultura del respeto a los derechos humanos y permita la igualdad de circunstancias. De acuerdo con la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación y violencia en el Estado de México, que a la letra dice: la lucha contra todas las formas de discriminación es una de las principales tareas de cualquier sociedad democrática, porque la discriminación es una forma específica de la desigualdad, que hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos en la sociedad. Una sociedad que discrimina y excluye no puede considerarse una sociedad como una aceptable calidad democrática. Por ello, es importante fomentar un ambiente de respeto y equidad en el ambiente laboral. Conclusión. En conclusión, podemos decir que aun existiendo la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y ciertas sanciones para las empresas que ejercen este acto, en México se sigue en la misma postura de hace algunos siglos. En la actualidad, lamentablemente, se le sigue dando una preferencia a los hombres que a las mujeres para ocupar un puesto de importancia o gerencial dentro de las organizaciones. Por otro lado, las preferencias sexuales también son un factor muy importante dentro de las mismas, puesto que la mayoría de estas niegan un trabajo a personas homosexuales, por el simple hecho de no tener los gustos que la sociedad ha dicho ser correctos. Se necesita una concientización desde el núcleo familiar para poder entender que todos tenemos los mismos derechos y la discriminación solo es un acto que denigra a las personas y puede ser considerado como un desapego a la ley. Esto sería todo. Muchas gracias por ver.